Lo primero es aquí. Después te lo paso con el sonda. Bueno, ya está grabando. Voy a ocultar esto para. Ahí. Para acá, que Bueno, empezamos la primera, si cree, y preséntense. ¿Cambio? pero Para que pase algo raro. Ah, no. para Perdón, andaba, pero- los controles de la organización. ¿Ahora? Bueno, venimos a presentarles lo que es el proyecto de investigación cortito que tenemos este año con el grupo de nativas de la Facultad de Agronomía. Nosotros somos un grupo ya más o menos afianzado que venimos trabajando hace unos cuantos años en la temática y que fuimos también amalgamando distintas líneas de investigación con un sentido común, digamos, que al principio quizás nos costaba tratar de buscarle la vuelta a ver para qué lado nos podíamos unir, pero bueno, se terminó ampliando mucho el panorama general que teníamos al principio cada uno, y bueno, y todo eso fue dando como resultado proyectos de investigación, que este es el segundo, creo que tenemos, segundo como equipo, además de los proyectos de extensión que venimos a la par trabajando ya hace unos cuantos años. La temática que nos reúne en este momento, estamos investigando un poco de lo que se trata sobre especies nativas arbóreas de la región, que fueron avanzando en una zona donde originalmente no había árboles. Y a la vez, nos pareció interesante aprovechar la llegada que podíamos tener con el ILIA, de también meterle una rosca de lo que es la interacción que hay de la vegetación arbórea con los cursos hídricos, y todo lo que es bueno, el manejo de cuencas, las distintas interacciones planta-agua, y a la vez ambiente y plantas también, como modificadoras del ambiente. Así que bueno, esta presentación, si bien por una parte lo vamos a contar que estamos trabajando con el COVID, también les vamos a contar qué relaciones hay en el proyecto de investigación con la hidrología de Yanina. En esta ocasión soy el director, la codirectora es Cecilia, y bueno, el grupo de investigación tiene un integrante de línea, que es Claudio, y después tenemos un integrante del Biolab, que es la doctora Cristina, y gente de taxonomía y de fisiología vegetal, las dos cosas. También tenemos colaboradores, que son, uno es el técnico Marcos Pavón, que es no docente acá en el Facu, y Lucas, que es estudiante del profesorado de biología. Presentarse un poco más, si querés. Cátedra, historia acá. Bueno, yo hace unos cuantos años, parece poco, pero es bastante, unos cuantos años pasé por el Instituto de Hidrología como becario del CONICET. Mi tema de investigación principal era el impacto de las forestaciones sobre la hidrología y sobre la salinización del suelo, a partir de un número de investigaciones que hubo en una zona cercana sobre la salinidad y el impacto justamente de las forestaciones conexóticas, que las había conducido Esteban Krugasi y el GEA como grupo de investigación. Después se fueron ampliando esas investigaciones con alguna llegada, por ejemplo, de Marcelo Noceto, que le dio otro color también, y quizás amplió un poquito más lo que es Marcelo, es mucho más agrónomo, quizás le dio una vuelta más a lo que es el uso del agua por la vegetación en una zona mucho más amplia, no solo en la provincia de Buenos Aires, que era donde había arrancado Castelli, donde había arrancado Esteban. Y bueno, y a ese grupo de investigación se sumaron un montón de personas que terminaron afianzando quizás todas teorías que estaban medio desperdigadas, que no se habían probado en la región. Y bueno, mi director de tesis de posgrado, también Javier Gienge, él había estudiado todo lo que es fisiología de las leñosas y le interesaba mucho corroborar todas las teorías que tenía el GEA con respecto
al impacto de las forestaciones en esta región, porque una gran parte de toda la información provenía de un solo lugar, un solo punto de muestreo, un excelente punto de muestreo, de que salieron un montón de trabajos, pero que no dejaba de ser un solo punto de muestreo. Y lo que se hizo es, en mi tesis, es ampliar ese panorama en una transecta que ocupaba toda la provincia de Buenos Aires, desde el este al oeste, pasando de Pampa Deprimida por Pampa Interserrana y llegando hasta la Pampa Arenosa. Y comprobar qué pasaba con esas forestaciones respecto a la sequía y el uso del agua. ¿Quién ha ayudado? Hola. Está bueno imaginar primero los resultados. Bueno, a ver, ¿cómo lesionamos? Capaz que están allá hablando y se escuchan. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gary, por ahí arriba. Sí, listo, no sé si lo ayudo. De ahí vi varios comentarios. Bueno, resumiendo, una vez que me doctoré, me aboqué a la docencia, estoy en la cátedra de gastronomía, y mi línea de investigación se fue convirtiendo quizás más a lo forestal propiamente dicho, y asociándose a lo forestal con especies nativas. Y actualmente estamos trabajando con germinación, fisiología, nada. Bueno, y le vamos a tratar de buscar la vuelta a ver qué relación hay con la hidrología. Bueno, yo soy Cecilia, de base, yo soy ciencia biológica, a través de mi parte. Después tuve una especialización en maestría en enseñanza de las ciencias experimentales, como transporte de educación docente primero, y ahora estoy terminando mi doctorado en ciencias agrarias, y trabajo sobre la fisiología de la germinación de especies nativas, pero herbáceas. Así que bueno, todo lo que es caracterización y como los requerimientos o la primera investigación sobre especies que no se conocen, digamos, en un gran desafío, porque trabajo con la zona, relevamientos, recopilación de información, salidas a campo, colecta de material, y estudiar, digamos, en laboratorio técnicas de semillas o tecnología de semillas para especies que no se conocen. Particularmente en mi tesis de doctorado, lo que estoy trabajando es sobre un proceso que se llama termoinhibición, que es una capacidad que tiene la semilla de no germinar por altas temperaturas. Entonces esas semillas cuando caen al suelo, bueno, la planta madre fructifica, se dispersan las semillas en el suelo durante periodos de alta temperatura en verano, y esas semillas se pueden llegar a hidratar, pero no germinan. Entonces, fisiológicamente yo estudio cómo es el comportamiento de los reguladores internos de las semillas para que no germinen, por decirlo de alguna manera. Entonces son mecanismos adaptativos que tienen algunas plantas de sobrevivir en el banco de semillas hasta que las temperaturas ambientales o las condiciones ambientales sean adecuadas y logren generar una planta. Entonces lo que yo me aboco es principalmente esas características fisiológicas de las semillas que hacen que toleren las condiciones ambientales en el momento en que caen al banco de semillas al suelo. Esa es la parte más de mi investigación. También tiene un poquitito también que ver con la producción de plantines para especies que no se conocen. Como en esta zona, digamos, la parte más de producción de especies nativas ornamentales no se conoce mucho, lo que hacemos es generar esa información desde la tecnología de semillas, cómo almacenar las semillas, cómo conservarlas y cómo reproducirlas para poder comercializarlas a través de evidencia. Básicamente eso. Trabajo en mi tesis de doctorado. Bueno, y ahora con el gran desafío de aplicar información
con especies que son forestales, que en general son mucho más difíciles porque tienen otras características, son difíciles, conectan, son difíciles la manipulación para las semillas, y en general, digamos, no hay tanta información porque en esta zona, digamos, no hay tanta reproducción de árboles como si hay bueno, ya viene la conexión con la zona donde yo trabajo en fisiología agrícola. Bueno, avanzamos de presentaciones también. ¿Querés que cuente breve? ¿Algo más? Bueno, primero vamos a arrancar con lo que es el Jovín, como para presentarlo muy brevemente, y después vamos a ver qué relación tiene con la hidrología de Yanni. En primer lugar, lo que quisimos hacer acá es un resumen de lo que es el objetivo general. Lo representamos como engranajes, porque cada uno está interrelacionado, cada una de estas partes está interrelacionada, y una mueve a la otra. ¿De qué manera? Nosotros vamos a estar trabajando con especies nativas aclimatadas, que en este caso son estas 4 que pusimos acá, particularmente, pero además tenemos un backup mucho más amplio, que tratamos de achicarlo lo más posible, porque es un proyecto anual, así que tratamos de reducirlo a estas 4 en primer lugar. Estas 4 especies son 4 especies que se encuentran, como dice en el engranaje, aclimatadas o naturalizadas a la región, o sea, aparecen de forma espontánea, sin la intervención del hombre, o por lo menos sin la intervención del hombre de manera directa. A partir de estas especies aclimatadas, nosotros nos interesa estudiar la reproducción sexual, que es parte de lo que venía contando Cecilia, y la aptitud del plantín forestal, o sea, a partir de la reproducción sexual, o sea, a partir de semillas, llegar a un plantín forestal que pueda tener un uso o una utilidad, digamos, que sería la parte agronómica de todo. No sé, ¿querés agregar algo de la reproducción sexual? No, ahí en particular, cuando buscamos información para estas especies, en general casi no hay nada, tampoco desde la manipulación de las semillas. Hay alguna información, pero que no es para esta zona, entonces tampoco son extrapolables toda la información respecto a qué características o condiciones necesita para obtener una exitosa fertilización. Entonces, bueno, el desafío de nuestro acá es que por ahí esa bibliografía, recopilarla, compararla y tratar, digamos, de ver si en esta zona aplica para las que son, digamos, otras condiciones ambientales de las de suelo. Quizás agregar que nuestra zona, para alguien que está metido en el tema, lo conoce muy bien, pero para alguien que no está tan metido en el tema, quizás es un conocimiento medio vago. Nuestra zona en realidad estaba dominada por pastizales, no había presencia arbórea en ningún lado, ni siquiera en los cursos de agua. Yo estoy hablando del centro de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, estas especies se han adaptado muy bien, pero a partir de las modificaciones que ha generado el hombre. No solo a través de haber traído material, porque le interesaban ornamentalmente, o por algún uso, por ejemplo, para leña, para postes de alumbrado y otras utilidades que vamos a ir viendo, sino que además estas especies han avanzado naturalmente. O sea, de 1, 2 o 3 plantas han ocupado espacios que incluso son distintos a su zona de origen. Y eso puede, a la larga, generar algún tipo de modificación ambiental que la vamos a ir viendo. Y acá entra, ¿dónde hay relación de todo esto que le venimos contando? O sea, especie, estamos hablando un poco de botánica, un poco de taxonomía y un poco de fisiología vegetal. ¿Qué relación hay con la hidrología de todo esto? Hay un concepto que más o menos viene de 20 años atrás, que a mí me sorprendió cuando lo fui a ver. En realidad el paper es un paper que uno lo tiene muy presente porque sentó las bases de lo que es el avance o la invasión con especies leñosas en nuestra región, y uno cree que es más actual, pero sin embargo es un paper del año 2002, ya pasaron 20 años de ese paper de Salva de Villamil, que acuñaron el concepto de una lignificación de la pampa. ¿Qué es una lignificación de la pampa? Básicamente es el avance de las especies leñosas en un ambiente donde originalmente estaba dominado por especies herbáceas. Sin embargo, a partir de ese concepto que ahí yo, ahora no lo van a poder usar ni nada, pero después cuando le deje la presentación está el paper en esa imagen, haciendo clic. En 20 años no hemos avanzado más que eso. Quedó ahí estancado. O sea, vino este señor Salva,
que es una eminencia y que ha trabajado muchos años, coleccionó un montonazo de información y dijo, está ocurriendo un proceso de lignificación en las pampas, y lo dejó ahí. Y nosotros no volvimos con ningún tipo de investigación en nuestra zona a ver qué pasaba con eso. Sí, está ocurriendo una lignificación, pero ¿puede haber algún impacto? No solo desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista productivo o para los seres humanos. Eso quedó estancado. A partir de este concepto se dispararon algunas investigaciones esporádicas en otras regiones, incluso no tanto acá, con respecto a la expansión de especies forestales exóticas. A nivel mundial es un concepto muy bien conocido. Y acá en Argentina también en sectores puntuales. Por ejemplo, ¿dónde más se estudió? En la Patagonia, con el avance de especies exóticas sobre los parques nacionales, pero son zonas donde hay bosque. En Misiones, con el avance también de especies forestales como los eucaliptus, por ejemplo, y los pinos, sobre el bosque nativo, pero acá que no tenemos bosque nativo, se quedó ahí, digamos, en ese marquito que dio Salomé y no se avanzó más. Está bien, existen distintos incentivos que sean económicos, ecológicos, que hacen que la expansión de las especies exóticas que se usan para forestación ocurran en zonas puntuales y generen un impacto negativo muy visible. Sin embargo, quizás a veces pienso yo, estamos tan acostumbrados o hemos aceptado tanto que el árbol es algo bueno, que es parte de nuestro ecosistema como algo bueno, que lo necesitamos, que quizás el impacto que está ocurriendo en nuestra región no está tan estudiado. ¿Dónde entramos nosotros? Esta parte de la expansión de especies forestales exóticas tendría que ser mi tesis doctoral y el trabajo que sigue haciendo hoy en día el equipo de Tandil, que está Javier Gienge y María Elena Fernández, que siguen avanzando sobre el impacto de las forestaciones en la región. Hoy en día están trabajando más con la captura de carbono que con el impacto en el agua. Así que bueno, quedó ahí. Y nosotros entramos como grupo de investigación en esta otra cosa que tampoco estaba siendo observada, que es el avance del área de distribución de especies que son nativas de Argentina, pero que sin embargo están creciendo o aumentando sus poblaciones fuera de su zona de origen. Es importante, ¿por qué es importante quizás avanzar en esto ahora, no tanto en esto? Bueno, nuestra zona tampoco es una zona prioritaria forestal. A nivel país, las forestaciones comerciales principales están en el delta, a nivel país, a nivel provincia de Buenos Aires, están en el delta y en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en zonas arenosas. Acá en esta región son pocas, son incipientes, son montes con cortinas, son montes de sombra o cortinas de reparo. En cambio, las especies nativas que se fueron implantando y que fueron avanzando, ya son parte de los ecosistemas nuestros, ya hoy en día están en un punto que quizás es imposible no verlas. Prácticamente no hay borde de camino o curso de arroyo que no tenga algún tipo de invasión biológica, que a veces es una especie nativa que uno dice, ah, pero es nativa. Sí, pero ¿nativa de dónde? Eso es importante destacar que a veces lo nativo el concepto de nativo está circunscripto a una región determinada. Si nosotros lo llevamos a otra región, sería nativa de la ecorregión del Espinal, pero nosotros estamos en la región pampeana. Entonces, no hay ningún avance acerca de eso, nosotros nos dedicamos básicamente, como les contaba, a tratar de estudiar cómo se reproducen y cómo avanzan estas especies en la región. Impulsadas, ¿por qué? Acá por un lado les decía que las especies exóticas por incentivos económicos, o sea, por la venta de madera o bonos de carbono, en el caso de bonos de carbono, y incentivos ecológicos por la supuesta fijación de carbono mayoritario en una forestación que en un pastizal, entre comillas. Y en el caso de las especies arbóreas, quizás pueda ser impulsado por el cambio climático. Hay especies que acá no se habían encontrado y que evidentemente no se habían encontrado en épocas pasadas porque no estaban presentes y porque no se sabía si se adaptaban o no. Pero, por ejemplo, una de las que nosotros estudiamos, volviendo a las imágenes anteriores, el fumo bravo, es una especie neotropical o subtropical. O sea, que hace en azul. Se la trajo, funciona bien y se está adaptando y se la llevan los pájaros.
para todos lados. Sin embargo, es una especie que nunca uno se hubiera imaginado que se adapte a una región porque necesita de climas templados a cálidos, y acá los inviernos son muy duros. Sin embargo, se está reproduciendo y avanzando. ¿Por qué le puse? Porque no, que en relación a este avance del área que ocupa las especies nativas de Argentina, que se van avanzando sobre la región pampeana, es importante generar conocimiento acerca de cómo se reproducen para entender de qué manera uno las puede frenar o aprovechar. Porque una manera de frenar algo que puede generar un problema futuro también es el aprovechamiento o el uso del mismo. A veces creemos que ciertas especies están ahí que no tienen ningún tipo de uso, sin embargo en otras regiones se las aprovecha a menudo. Como pasa con otra de las especies que estamos estudiando, que es el espinillo, que además de ser bonita, es una especie ornamental, muy bonita, tiene muchas aplicaciones madereras, como por ejemplo para poste de alambrado, para varilla de alambrado, construcciones rurales. Es una madera muy dura y con mucha durabilidad a la intemperie. ¿Es el espinillo? ¿Es el que está ahí? ¿El espinillo? No. No, ese que está al lado del alambre es una gledicia. No, al lado Es una del gledicia. bicicletero. Al lado del bicicletero que da toda flor amarilla, un mundo amarillo. Y bueno, y buscarle la vuelta para que haya un uso responsable y seguro de eso. Porque no, uno a veces se pone a pensar que está difundiendo el cultivo de nativas, pero el cultivo de nativas, ya les digo, puede tener una contracara, que es la contracara de la falta de conocimiento, donde uno cree que está difundiendo algo que es positivo, porque genera biodiversidad, porque tiene un uso, porque es bonito, y a veces, al no ser nativo propio de la región, puede generar algún tipo de impacto. Bueno, y ahora nos metemos bien en qué impactaría el avance de las leñosas con respecto al uso de agua. No sé si lo saben, seguramente sí, quizás lo cansé ya con la tesis cuando hacía las presentaciones, pero es algo muy similar con lo que venía contando con mi doctorado, que hay una diferencia en el uso de agua de lo que es un pastizal con respecto a una forestación o un arbustal, ya de por sí, por la exploración radicular que realizan los árboles, que es mucho mayor que un pastizal, y además por el albedo y la rugosidad general que tiene. Les voy a mostrar con alguna imagen cómo cambian el ciclo hidrológico. ¿La conocen esa formulita? No la vieron ni. Bueno, la variación en el almacenaje de agua es el ingreso menos los egresos. ¿Dónde cambia esto con respecto a un pastizal? Los ingresos de las precipitaciones en una forestación, o en un ambiente de bosque, o en un ambiente que fue reemplazado, un pastizal que fue reemplazado por la invasión de una especie leñosa, el agua se mueve de manera distinta. La precipitación que llega, al igual que en el pastizal, en los dos casos es igual, por un lado, tiene un escurrimiento superficial o subsuperficial, puede llamarse flujo subsuperficial, una transcolación, que es el agua que cae de manera directa sin tocar ninguna hoja ni nada, porque a veces alguna gota de lluvia, además de pegar en alguna hojita, en alguna rama, puede caer de manera directa al suelo sin que toque nada. Es una cuestión meramente física y de espacios. Que sería la transcolación, sería lo mismo que la precipitación directa en el caso de un pastizal. Y después, por otro lado, tenemos una infiltración y una percolación profunda. Todo eso son los ingresos de agua al sistema. Por otro lado, tenemos egresos del sistema. Tenemos la evaporación, la interceptación y la transpiración. La interceptación es el agua que se evapora de manera directa desde las copas, o sea que nunca llegó al suelo. Eso ocurre en un pastizal, pero al ser menor la rugosidad total, cuando hablo de rugosidad hablo de superficies, es muchísimo menor lo que es la interceptación directa, y es agua que se pierde directamente del sistema. O sea, esa agua nunca va a llegar a formar parte de ninguno de los fluidos. Simplemente se va a evaporar. Después tenemos la evaporación desde el suelo, que va a ser distinta también que en un pastizal, porque hay un sombreo, y porque hay un efecto de frenado del viento, además. Y por otro lado tenemos el flujo, ya les decía, el flujo superficial y el subsuperficial, que van a ser
también distintos en función de las modificaciones que esa forestación le haga al suelo. Bueno, Una consulta, la percolación profunda, ¿de dónde viene esa? ¿Del flujo superficial? ¿No? es de todo no, la percolación profunda es, o sea, es lo que sobra de todo lo otro. Lo que no el flujo superficial no se fue, lo que percoló. ¿Por qué está puesto? Porque también sería distinta de lo que es en un cultivo herbáceo o en un pastizal, porque las raíces de los árboles generan modificaciones en el suelo y en la estructura del suelo a mayor profundidad que en un pastizal. Por un lado, aumenta la porosidad, por otro lado, aumenta el porcentaje de materia orgánica, y eso hace que la percolación profunda, en general, no siempre, sea mayor en una forestación que en un pastizal. Ni hablar comparado con un cultivo que puede tener algún tipo de compactación en la superficie, incluso sea muchísimo mayor el flujo superficial. Hola, no sé si me estás escuchando. ¿Sí? Habla Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Te hago dos preguntas perdona el desconocimiento de lo mío. No, Estos paraguas hidrológicos que estabas mostrando ahí, ¿cuánto es el nivel de evaporación directamente desde la cubierta en relación a la precipitación total de un año? no se puede decir de manera precisa, te estaría mintiendo, pero ronda alrededor del 10% de la precipitación total. Eso varía, depende de la ubicación de la forestación y obviamente depende de la cantidad de precipitaciones de la región. También tiene variaciones que son puntuales, por ejemplo, no es lo mismo cuando la lluvia es una lluvia abundante, es una precipitación abundante, puntual, que cuando es una lluvia muy reducida, porque la formación de gotas en las hojas es una cuestión física. La formación de gotas en las hojas es mucho mayor y esas gotas llegan al piso de manera mucho mayor cuando la precipitación tiene mayor abundancia, digamos. Cuando es muy finita y las gotas son muy pequeñas, esas gotas se tienen que unir primero dentro de la hoja, escurrir por el tronco o gotear de manera directa al piso, y en todo ese tiempo que pierden, hasta que se vuelve a formar una gota y cae de vuelta al piso, se pueden evaporar, están expuestas a la evaporación. Por lo tanto, es mayor el concepto de interceptación, es mayor cuando las precipitaciones son muy abundantes que cuando son muy leves. No sé cuál es la tecnología. Te hago una pregunta más, pero porque justo estamos haciendo algo ahí con Hilda y es para tener una idea conceptual. Ustedes han determinado para determinados, no sé, como doseles arbóreos, no sé si es correcto lo que digo en la expresión, alguna precipitación mínima, por ejemplo, decir, bueno, si llueven 3 milímetros suave, eso se interceptó y bueno, no llega a superficie. ¿Hay establecido algún límite? Eso lo ¿Existe tenemos algo de eso? en la especie forestal más común, que es Eucalyptus bovinalis. Nosotros tenemos un paper que trata específicamente sobre eso, sí. Te puedo pasar más. Bien, dale. Sobre Eucalyptus bovinalis, pero Lo medimos. lo medimos, sí. Ahora, sobre todas las especies forestales es prácticamente imposible, ni siquiera está hecho a nivel mundial, digamos. Generalmente se trabaja con las especies más difundidas para la región o para las que tienen mayor valor comercial. O sea, por ejemplo, está hecho para las forestaciones de Eucalyptus grandi, que es una de las especies más difundidas a nivel mundial, Pinus taeda, etcétera, y lo que tiene es que es muy dependiente de la región. Claudio. Hay algo más que observamos nosotros en los 3 años, 2 años, claro, que hicimos mediciones, que a veces sin haber precipitaciones fuera del bosque, ¿verdad? Adentro había gotero. Y también se alimentaban estos embudos que nosotros teníamos instalados en los troncos para recolectar justamente el escurrimiento por el tronco. Entonces ahí hay incluso otra entrada de agua, y la condensación que genera la velocidad de las copas de los árboles. Otra observación que también la medimos con los sensores de suelo, de humedad de suelo, es que en la forestación siempre el suelo está más seco. Esas son dos cosas normales que quería
agregar porque por ahí te sirve para que No, sí, es la conclusión de todo esto. En general lo que se sabe, y evidentemente también sucede en esta región, porque se venía estudiando en otro lado y acá no se había estudiado, que el aprovechamiento total del agua es mucho mayor en una forestación que en un cultivo herbáceo o en un pastizal. La forestación realiza un uso mucho más intensivo del agua, incluso no sucedió en el caso que nosotros medimos, porque estábamos cuenca arriba del arroyo y porque las plantas, la forestación no tenía conexión directa con la napa, pero incluso puede superar, el uso de agua puede superar ampliamente las precipitaciones de la región, porque las plantas se encuentran de manera conectada a una napa de forma permanente o variable a lo largo del año y aprovechan esa agua en los momentos de alta demanda y baja precipitación. Sí, en general producen un secado mayor del suelo. ¿Qué les quiero decir? O sea, ¿cuál es el marco de todo esto? ¿Dónde entra todo esto? Es que si nosotros no estudiamos de alguna manera estas especies que pueden convertirse en invasoras, que se las promueve desde el punto de vista ecológico, con cierto sentido real, nosotros podemos estar incurriendo en un problema, por ejemplo, impactando sobre los cursos de agua o sobre el agua total de la región. ¿Quedó respondida la pregunta? Perdón. ¿Sí? Sí, sí, más o menos conozco. Lo que sí te digo, por ejemplo, que había leído es Prosopis. Los Prosopis también han estudiado la intercepción. Pero la intercepción ahí, o interceptación, creo que es más vinculada a al redireccionamiento que hace la planta, ¿no? Para hacerse de más agua, me parecía. Por lo Hay que dos leí. conceptos que no hay que confundirlos. El concepto no es intercepción, es interceptación. Es el agua que llega a la copa y se evapora de manera directa sin volver al sistema, digamos. El otro concepto es el stem flow, que es el flujo por el tallo. O sea, el agua que llega de manera directa al árbol, lo redireccionan todas las ramitas y escurre por el mismo tallo. Ese puede ser, ese flujo puede ser, como decía Claudio, por un día de bruma, como el que tuvimos hoy a la mañana, que concentra agua y sin embargo no hubo precipitaciones, o puede ser por una precipitación. Hay un redireccionamiento total de los flujos que hacen que en definitiva sea distinto a lo que es un pastizal, digamos. Y no solo es distinto cómo se distribuye esa agua, sino que además es el aprovechamiento distinto debido a la rugosidad y el albedo de las forestaciones. Cuando hablo de rugosidad, hablo de superficie transpirativa, y cuando hablo de albedo, es el color que hace que genere mayor transpiración. Bueno, más o menos esa es la relación que tenemos con el proyecto de investigación actual. Y ahora, para ya no cansarlos y que hable un poco Ceci, pues ya lo Esta parte aplicamos. Esto muy brevemente, les vamos a contar cuáles son los objetivos específicos de nuestro proyecto. Les contamos el objetivo general, ahora vamos a ver los objetivos específicos y qué relación hay también con la hidrología. La relación que hay con la hidrología es que tenemos que usar bota porque varias de las forestaciones están abajo del agua. Mira la cara de ella. ¿Sabes usar bota? Bueno, una de las forestaciones, o quizás de los rodales, hablando bien, porque no es una forestación plantada, se encuentra en una zona que está negada que gran parte del año y evidentemente tiene un muy buen comportamiento, probablemente debido a que es una especie que su área de distribución, después la vamos a ver un poquito más adelante, en general es en zonas áridas, pero tiene algunos casos puntuales donde se adapta a zonas de cursos de agua, por ejemplo. Así que probablemente acá tengamos un ecotipo que se adapte muy bien a las condiciones de alta humedad en el suelo y de anegamiento. Bueno, el objetivo específico número 1 es la caracterización de esos rodales naturalizados. Lo que hacemos simplemente es ir a buscarlos, determinar qué especie se trata y caracterizarlos desde el punto de vista taxonómico. Que simplemente es medir sus diámetros, el área basimétrica, o sea, para saber qué porcentaje de la superficie está ocupada efectivamente por esos árboles, y a la vez también la altura. Y en función de eso lo que hacemos es una caracterización general, que es la que se utiliza para cualquier forestación, que puede ser cultivada o no. Ese es el primer objetivo, o sea, encontrarlas en nuestra región,
y caracterizar su ubicación en el paisaje, su ubicación geográfica y características taxonómicas. Ahí en la fotito pueden ver, estos son espinillos, y esto es Schinus longifolia o molle de rastreo. En este caso es una especie que se la encuentra asociada, ya les digo, a una zona muy anegada, y en este caso son especies que se encuentran en los bordes de caminos del campo en general, asociados a los alambrados, y ahora vamos a ver cuáles son las cosas. Bueno, un objetivo científico 2, o sea, primero lo que hicimos fue identificar, o sea, dentro de lo que es un proyecto más grande, hay varias especies que son tanto arbóreas como arbustivas o herbáceas. Dentro de las que son arbóreas, elegimos 4 para trabajar este año de Jovín, principalmente porque no había mucha información en la zona y porque las estábamos viendo en lugares que son bastante accesibles como para poder trabajar. Lo que primero tuvimos que hacer para la parte de poder estudiar su comportamiento reproductivo por semilla fue hacer un estudio más fenológico, si se quiere, que es poder saber en esta zona cuándo florece, cuándo fructifica y cuándo, digamos, está el fruto maduro como para poder cosechar. Lo que pudimos, entonces, bueno, primero tuvimos que hacer varias salidas como para poder identificar la época en donde hay que ir a hacer las colectas para los frutos. Después poder hacer un estudio de esa colecta para tener una buena representación de la población, más o menos estudiar, digamos, la distribución de toda esa especie, en los lugares que son accesibles al menos, poder hacer un sorteo de esos árboles, poder elegir la cantidad de frutos que vamos a colectar. De esto teníamos que hacer varias salidas, porque tenemos algunas especies que están cercanas acá, y por ejemplo, el ambiente acá no es el mismo que está en las sierras, por ejemplo, donde teníamos las poblaciones naturales para fumo bravo y para la talilla, para el tal. Entonces, bueno, teníamos que hacer monitoreos hasta poder colectar un fruto maduro para asegurarme de que esa semilla esté, digamos, en su madurez fisiológica y poder hacer los estudios de reproducción. Entonces, bueno, primero hicimos un estudio más o menos de la época de fructificación y seguimos. Después lo que hicimos fue una caracterización de las semillas, o sea, para cada una de las especies pudimos colectar su fruto, después del trabajo y la manipulación con ese fruto, que es, si son frutos que son, son más duros, cuánto tiempo tardan en abrirse, si se abren naturalmente o si tenemos que forzarnos a esa apertura y asegurarnos que las semillas estén maduras. Había otros frutos, que por ejemplo las bayas, que hay información disponible para el trabajo de frutos individuales, no hay información disponible para trabajar a frutos a grandes escalas, entonces hay que desarrollar alguna tecnología que me permita poder trabajar efectivamente y rapidez, porque si no es agarrar de a un fruto, poder pelarlo, dejar que se seque, y eso lleva tiempo. Desde la tecnología de alimentos lo que se trata de buscar son tecnologías que son más sencillas, rápidas y económicas, que a su vez me permita obtener semillas y que esas semillas, digamos, maduren. Entonces, bueno, lo que nos pasaba con, por ejemplo, para Schinus longifolia fue que cuando uno colecta el fruto, viene con mucha suciedad. Entonces, bueno, trabajar a varios tamices hasta obtener una semilla bastante limpia y poder trabajar solamente con la semilla. Para el espinillo, bueno, abrir cada uno de esos frutos. Para los dos que son bayas, tratar de tamizarlos, que se les saca toda la parte carnosa, después se las deja sacar un tiempito, se las vuelve a tamizar, se las vuelve a raspar y así obtener de a poco la semilla individual. Después hicimos caracterizaciones que son básicas para tecnología de semilla, que es el peso de 1000 semillas, el tamaño, el color, la capacidad de almacenamiento, o si se puede sacar el porcentaje de humedad inicial de esa semilla. Entonces se hace una caracterización inicial. Después lo que... saqué. Perdón. Díganme los que están conectados si ven la presentación. Creo que no compartiste. Ahora no. Se salió de acá. Porque dice esto. Ahora sí. Ahora Sale. Pero una pregunta, ¿lo ven? ¿Ahora lo ven en presentación? Sí. Bueno, perfecto. Ahora les pregunto, digan si pasa. Pasa una y digan si Para pasa. ver si toco bien.
¿Vas ahí desde el Zoom? Sí, perfecto. Bueno, Gracias. listo, muchas gracias. Gracias. No toco más. Bueno, entonces después de un periodo de trabajo, digamos, con el fruto, lo que se hace es un trabajo con la semilla en sí, donde se hace una preclasificación de la semilla y una selección. Hay muchas semillas de las que provienen, bueno, del ambiente, que están comidas por gorgojos, que están dañadas, que son vanas, que no sirven, entonces se hace una selección de esas semillas, se hace una limpieza y se las almacena. El estudio del almacenamiento sirve para, por un lado, poder saber qué capacidad tiene de guardado esa semilla en el tiempo y poder estudiar su viabilidad en el banco de semillas también, en el banco de suelo de semillas, ¿no? Entonces, bueno, para eso las vamos guardando en heladera o a temperatura ambiente y cada tanto vamos haciendo pruebas de germinación y estudiar a lo largo del tiempo la capacidad germinativa. Entonces, por un lado, es toda la parte de que hacemos hasta que llegan las semillas al laboratorio. Una vez que llegan las semillas al laboratorio, lo que hacemos es su caracterización en relación con el ambiente. Entonces, uno lo que hace en una primera etapa es saber cuándo cae esa semilla al suelo y qué características ambientales hay en el momento que cae la semilla. Si caen los frutos en verano o en otoño, si hay disponibilidad de agua o no. Eso se trata de replicar después en el laboratorio. Entonces, lo primero que se hace es una germinación en un amplio rango de temperaturas, son temperaturas que son desde bajas, 7 o 15, 20, 25 y 33, para ver si esa semilla tiene capacidad germinativa en un amplio rango de temperaturas o la tiene limitada. Dependiendo de esa información, uno puede hablar sobre la fisiología de esa semilla y decir, bueno, tienen dormiciones, requieren una temperatura que es muy específica o se banca una amplitud térmica bastante amplia. Saber si toleran la luz o la oscuridad. Hay muchas semillas que, por ejemplo, si se vuelven invasoras, con un poquito de luz y un poquito de agua, germinan rápidamente sobre el banco del suelo, y hay otras que no, directamente solamente si están profundos en el suelo. Entonces eso también nos da una pauta de su capacidad reproductiva en condiciones naturales. Bueno, y su capacidad de almacenamiento, cuánto puede llegar a durar, digamos, ese banco. Hay muchas de estas semillas, y en mi caso particular, que es para el espinillo, que es el que estamos avanzando ahora, que tienen cubiertas que son muy duras. Entonces lo que hay que trabajar son sobre tratamientos pregerminativos. Esos tratamientos pregerminativos ya ocurren en la naturaleza y lo que hacemos es replicarlos en el laboratorio. En general las semillas son dispersadas o bien por aves, que son comidas y trituradas sus cubiertas, o pueden ser comidas por roedores o por vacas, en este caso particular. Entonces lo que le va pasando a esa semilla es un deterioro de su cubierta, y eso es un requerimiento necesario, un requisito necesario para que pueda germinar. Entonces, en general para estas semillas, y ya por bibliografía, se sabe que tienen una dormición física, es decir, que tienen su cubierta muy dura y no ingresa el agua. Por eso también pensamos que este ecotipo que está en estas zonas que son anegables, que puede llegar a ser, esa cubierta, primero que es muy dura de su fruto, tarda tiempo en degradarse en el suelo. Una vez que se logra degradar, que se llega pasando casi el invierno, esa semilla no germina rápidamente porque sus cubiertas son muy duras. Entonces tarda más tiempo en el suelo para que se ablanden las cubiertas. Puede que una vaca o un roedor que fuere la pise o se la coma, y eso genera una ruptura en esa cubierta, y recién ahí estaría en condiciones, pasado un tiempo casi en la primavera, condiciones necesarias para la germinación. Entonces, lo que se hace son, en laboratorios, calificaciones físicas y químicas. Las calificaciones químicas sería como simular la acidez de un tracto digestivo, en este caso el de las vacas. Entonces se hace una calificación con ácido sulfúrico, se le hace un pretratamiento y después se las pone en condiciones para germinar y se prueba esa reproducción. Y en calificaciones físicas serían como un lijado o un corte o un ablandamiento de esa cubierta y analizar cuánto tarda en esa incorporación del agua. Entonces, para este caso en particular del espinillo, lo que fuimos haciendo fue colectar. Sí. Y porque es un poquito más ácido, tienen pH que son bajísimos, por ejemplo entre 1 y 3, entonces bueno, para asegurarnos también una rapidez, de poderlo hacer entre 20 y 30 minutos, un lavado rápido, ya después lavarlas en frío y ponerlas. También para emular el pH que tiene el intestino delgado de la vaca, a veces ronda alrededor de 1 o 3.
pH, entonces es muy difícil de alcanzar con otro tipo de ácido. La vaca, no sé si más o menos tiene idea, pero tiene varios estómagos. En el rumen tiene un pH de alrededor del 6 a 8, y en el estómago principal de la vaca, que sería como el estómago nuestro, tiene pH de 1 a 3. Entonces son varios los rangos de pH por los cuales tendría que pasar. Lo que nosotros queremos ver, porque es una de las teorías, todavía no tenemos los resultados, pero una de las teorías que tenemos es que el avance de este tipo de poblaciones se debe a la presencia o al sobrepastoreo. Entonces, el exceso de animales hace que se alimenten de esos frutos, y esos frutos, que si bien son palatables, evidentemente no son preferidos antes del pasto, porque está lleno de frutos por todos lados, pero con presión de pastoreo son comidos y llevados por vaca. Pero bueno, eso lo tenemos que demostrar de manera, a través del ensayo de la semilla, por ejemplo, utilizando ácidos. Otra de las cosas que se usa también es porque, bueno, esto para tecnologías de semilla, como se busca una metodología que pueda trabajar con cantidad de semillas, las descalificaciones que son físicas en general son manuales. La descalificación física para romper una adopción es con una lija o con una gilet, y eso implicaría que por cada una de las semillas tendría que agarrarse individualmente, hacer un corte, tratar de, además de no dañar el embrión, para hacer lo mismo, vamos a ablandar esa cubierta y permitir el ingreso del agua. Entonces, ahora, digamos, vamos a probar esa, y la otra es sino con un molinillo o con lijas, dobles lijas, poder rasparlas en cantidad y ver si eso surge. Entonces, bueno, con respecto al avance de la especie, si se fijan en esa foto de abajo que puso Cecilia, eso es debajo del rodalcito este de pinillo. Cada uno de estos es un fruto que adentro tiene alrededor, para que se den una idea, de 30 a 50 semillas. Así que la cantidad de semillas que hay es muy, muy abundante. Sin embargo, lo que nosotros estuvimos viendo contrastando imágenes satelitales, que el avance en 20 años no fue tan grande de la población. O sea que tiene que haber algo asociado que haga que el avance de esa especie en particular se mantenga circunscrito quizás a la zona inundada. claro, lo que estamos viendo ahora es ver cuáles son los requerimientos germinativos para esta semilla. Lo que puede pasar es eso, digamos, que aún así, en zonas que sean anegadas, digamos, la germinación, lo que, en líneas muy generales, cuando una semilla ya está en condiciones de germinar, lo que hace es absorber agua, después con condiciones de temperatura y oxígeno, sin ningún otro impedimento, germina rápidamente. Lo que estamos viendo es que en esta primera parte ya no sucede, o sea que requiere de o mucho tiempo en el suelo o de esta estratificación, y que aún así, esas cubiertas que son totalmente impermeables le permite estar tanto en el tiempo que esa condición, si no pasa a ser otra, no germina de todas maneras. Ahora, lo que hay que comprobar es si esa semilla guardada en condiciones que no tenga disponibilidad de agua también perdura, si es viable o bien tenga poca viabilidad. Entonces se mueran rápido en esa condición también. Lo que ahora hicimos son unas pequeñas pruebitas, y lo que probamos es que las semillas así con distintos... Lo que se hace, digamos, son poner las semillas en condiciones que son óptimas. Primero con disponibilidad de agua, con temperaturas que fueran óptimas, y después haciéndole un tratamiento. En este caso hicimos unas pruebas de descalificación física y probamos que esas rápidamente germinan. Lo que ahora estamos tratando de ver es qué disponibilidad de agua requiere para esa germinación. Entonces lo que se hace es modificar el ambiente osmótico, el potencial agua de esa semilla, y ver si ese agua está disponible o no. Puede ser que en una zona negada, por más que haya agua, no esté disponible para el ingreso de la semilla porque pueda tener estrés salino. Entonces ese estrés salino impide que haya agua disponible, entonces la semilla no absorbe esa cantidad de agua y tampoco tendría las condiciones necesarias para la fertilización. Entonces, bueno, lo que estamos tratando ahora de ver, bueno, poder analizar esa condición ambiental, reproducirla en condiciones de laboratorio y poder caracterizar cuáles son esos requerimientos objetivos en la germinación de estas especies. Y si nosotros caracterizamos este ecotipo en particular, lo que podemos solucionar es uno de los principales problemas de la invasión, es que esa especie cultivada en cierto ambiente no se comporte como una especie pasiva. Esta es la zona de distribución natural, por eso lo pusimos el mapita de la especie. Fíjense que es muy amplia. No es lo mismo un espinillo que vamos a tener en lo que es la cuenca del río Paraná, por ejemplo, que un espinillo que proviene, no sé, del norte.
son muy distintos y a veces se adaptan de manera distinta a las condiciones climáticas. Evidentemente es un caso muy particular esta, porque es una especie muy asociada a zonas secas, de a sequía y a precipitaciones de 300 milímetros, una cosa así. Entonces probablemente el que haya traído la primera planta de esto, la haya traído de una zona que es anegada o anegable, puede ser de la zona del delta, pero lo importante es que si es una especie que solo se adapta a expandirse dentro de una zona que es inundable o está anegada, quizás no se comporte como invasiva en una zona que no tenga. Por lo tanto, se la puede utilizar sin problemas. Seleccionando el ecotipo y avanzando en lo que es el almacenaje de la semilla, que es otro. Sí, después hay otro rodal que está muy cerquita, que fuimos a ver, y también el dueño de campo nos contaba que puso ahí una planta y en 4 años, digamos, había una gran expansión, pero bueno, ahí no era zona legal. Entonces, bueno, ahí poder comparar, digamos, las características terminativas y poder evaluar esa potencialidad reproductiva. Ahora, esta misma metodología la aplicamos para cada una de las especies y para cada rodal que estamos caracterizando. Entonces, comparamos el crecimiento del rodal en el tiempo a través de imágenes satelitales, cuánto se va expandiendo, cuánta superficie ocupa, y si tiene relación con esta capacidad reproductiva o germinativa de la semilla en su ambiente natural de poder implantarse. Alrededor de estos lugares encontramos un montón de plantines de pinillo que se pueden sacar fácilmente y comprobamos, digamos, que son, digamos, de semilla, ese plantín. Bueno, después hablar, si querés, del almacenamiento. Bueno, una de las plantas de espinillo que les comentaba Cecilia está acá en esta foto. Simplemente se puso para que vean que no solo encontramos, o sea, plantas de tamaño en estado reproductivo y en edad reproductiva, sino que también hay muchas plántulas de tamaño pequeño, lo que sí siempre asociadas a la zona inundable. Nos alejamos un poquito de la zona inundable y empieza el pastizal y no hay. Así que estamos tratando de buscar esa relación y quizás compararlo con otra parte que es una loma, donde evidentemente se ha expandido en una zona donde no hay humedad, o por lo menos no hay anegamiento de superficie. El objetivo específico 3 está más asociado a la multiplicación, digamos, a la producción de plantas o a plantín forestal. La idea de todo esto es recolectar ecotipos o especies, que luego va a contar algo del Banco de Termoplasma Cecilia, pero que tengan características determinadas que la hagan adaptables a ciertos ambientes y que de esa manera se evite su multiplicación, acotándola siempre a ambientes donde no se van a expandir. Entonces, nuestra idea es generar plantines forestales y ver que sean viables de esos ecotipos. No hay mucha relación con la hidrología acá, y simplemente la producción de plantines. Les cuento muy brevemente que lo que hacemos es medir la relación que hay entre la parte aérea y la raíz, además de la altura del cuello de la planta, y la materia seca que hay entre la parte aérea y la raíz, que son todos parámetros que hacen que un plantín forestal sea apto o no y útil al momento de producir a gran escala. Es como el punto final. Primero arrancamos, o sea, no se desperdicia nada, tratamos de no desperdiciar nada en todo el laburo, que arrancamos con el relevamiento, recolectamos las semillas se estudian, y las semillas que terminan en cámara se terminan en un plantín forestal. De esto también, forma paralela, trabajamos más en producción, en la parte del vivero, y tampoco hay mucha información, digamos, respecto a qué tipo de sustrato requieren, cómo afecta la profundidad de siembra, qué tipo de juguete forestal, cuánto tiempo aguantan, si sobreviven, digamos, al trasplante. Y en esa falta de información de la reproducción de especies arbóreas, también estamos trabajando porque cuando se trabajan en planes de restauración, no hay información recopilada, digamos, no hay viveros que trabajen en grandes escalas la producción de especies forestales, que por ahí son zonas que están desapareciendo en otros lugares, que son de distribución restringida, entonces por ahí acá tener un backup de conservación en sitio, también para especies que no hay esa información complementaria. Bien. Y con respecto al banco de Termoplasma, Claro, me parece, sí.
Ya va al final de todo. Bueno, respecto de eso, en UNICEN recientemente está creado un banco de germoplasma, que es un banco, digamos, de conservación de semillas a largo plazo. Y tiene, digamos, como finalidad la conservación de especies nativas de la zona, ya sean endémicas o que sean aclimatadas. Y en el caso de árboles, no hay nadie, digamos, en la región que esté trabajando en ese tipo de conservación. Entonces no se sabe cuánto tiempo perduran en el almacenamiento, qué capacidad o qué condiciones son para almacenarlas, y tampoco hay registro, digamos, de especies guardadas en la zona para el establecimiento. Entonces, como estamos vinculados al trabajo del banco de germoplasma, lo que hacemos además es generar información de la semilla que esté destinado a la conservación de especies nativas a largo plazo. A diferencia de las especies más usuales, sean forestales, que no hay demasiada información, pero agrícolas en general, acá hay un faltante de información básica total, a tal punto de, por ejemplo, no saber cuánto dura viable una semilla. No tenemos ni idea o qué condiciones necesita para germinar, o qué condiciones necesita el plantín para ser viable y sobrevivir. La información que generamos es toda, básicamente, porque al momento de plantar sobre un sustrato ni siquiera sabemos si ese sustrato va a ser el más adecuado, no sabemos si esas condiciones de la humedad van a ser las más adecuadas. Y toda esa fuente de información culmina quizás en un almacenamiento a otra escala y durante otro periodo de tiempo en el banco de germoplasma. ¿Qué queremos, entonces, qué proyectamos de este breve proyecto? Dura apenas un año. La idea es generar en un número acotado de especies, que tratamos que sean esas 4, porque nos parece que son las más, por lo menos las que más han avanzado en la región, generar información reproductiva, la descripción básica de los rodales y las características germinativas que están asociadas a esas características o información reproductiva. Por otro lado, determinar si existe un potencial invasor y sobre qué ambientes. Y, por último, generar información detallada para el banco de germoplasma de la UNICEN. Y eso... Una consulta, el banco de germoplasma, que recién está comenzando, ¿no? Sí. Pero ¿qué características técnicas tienen que necesitas? No sé, nitrógeno líquido, no sé. No, sí. ¿Qué otros bancos de germoplasma? ¿Cómo funcionan? Sí, ¿Qué son? No, son heladeras, digamos, lo que tiene es como toda esta parte de tecnología de semillas como sistematizada, digamos, se genera un registro de esas semillas, tiene que tener un permiso además para la protección de estas especies que pueden estar amenazadas o estar reservadas, se colectan, se estudian este potencial germinativo, se hace un análisis de contenido de humedad para saber si se puede conservar, por ejemplo, a 20 grados centígrados o necesitamos frío en menos 80, por ejemplo, a largo plazo. Si cuánta potencialidad vive, qué característica de la viabilidad, que es un test particular, digamos, si está vivo o no. Después, dependiendo qué contenido de humedad, porque hay semillas, las más comerciales, que tienen un 15% de humedad relativa al momento de la cosecha. Hay otras que no, que tienen un 35%, entonces el almacenamiento ya es distinto. Y hay otras que se pueden desecar, bajándole el contenido de humedad al 5%, y esas se pueden conservar a largo plazo. Entonces, dependiendo del tipo de semilla, uno usa una heladera que esté a 10 o 7 grados centígrados, o ya directamente se puede conservar a 20. Cuando Cecilia dice heladera, a veces son heladeras comerciales, común y corriente, como la que vemos toda la olla. A veces son cámaras específicas para eso. En el banco de germoplasma tienen todo lo... Y después, el banco de germoplasma, ¿qué es? ¿Es un aula? ¿Qué es? no, es un edificio, En Tandil. en UNICEN, o sea, UNICEN. claro. Creo que algo dijo respecto a Natalia Bonusa. Está a cargo Clara Milano en Tandil. Sí. Lo que hacen básicamente es recolectar información genética de especies nativas de la región y las almacenan en condiciones adecuadas, con las salvedades que vienen siendo Cecilia. Pero es eso, básicamente es un edificio que tiene distintos sistemas de refrigeración. Y después, bueno, tienen ahora todavía no se publicó, pero hay un protocolo de procedimiento que de tipo de colecta, de caracterización, de una caracterización misma de la germinación, la viabilidad y el tipo de conservación que necesita. ¿Y por qué es importante en el caso de estas especies? Porque quizás para nuestra región puedan ser consideradas invasivas, pero no sabemos si no son ecotipos que se formaron acá con ciertas adaptaciones
y quizás reservar ese material genético pueda servir en el momento de hacer restauración en las zonas de origen donde ya no están más, básicamente, porque ese mapita que yo les mostraba, que era toda la República Argentina, ahora está circunscrito a 2 o 3 zonas y muy poco más. En gran parte se reconvirtió a otros usos, a la ganadería o a la agricultura, y no existe más. Entonces, una manera de reservar material genético existe. ¿Y alguna de estas especies que están estudiando, de estas 4, son árboles que están en las riberas de un arroyo? Tipo el Salix humboldtiana, no me acuerdo cuál es. El Salix humboldtiana es de las costas. ¿Es el exótico? Nativo, no nativo. Bueno, nativo. y el otro, el Fragilis. El Fragilis es el exótico. La irónica. El que más invade acá, el que está en los cursos de agua, es Salix fragilis, que es originario de Australia. Es que están todos los cursos de agua. Los 2 árboles grandes que tenemos en el campo. Capaz que Natalia ya habló de esto, yo No, Natalia, No, pero es algo del banco de germoplasma, pero Pero porque no me también acuerdo. la vinculación que tiene con el área más de botánica, que cuando vos haces una colección de semillas, debes de asegurarte que las especies que estás guardando es esa y no otra. Entonces tiene que haber una identificación botánica que asegure que esa semilla ya de su planta, digamos, caracterizada botánicamente. Más que nada la especie herbácea o la cordera, digamos, o sea, la parte más botánica que necesita Entonces, identificación. ¿no? Está dentro de la lista de especies que vamos a trabajar, el Salix humboldtiana, pero no es de las 4 que estamos trabajando ahora de COVID. Los Y esto COVID en son particular proyectos muy cortitos, sí. ya te digo. Si nosotros abarcamos más para hacer todo esto, No. abarcamos más especies, ¿Y estamos. cómo es el tema del COVID? ¿Dónde lo pediste? ¿Cuándo lo pediste? ¿Cómo van? Es una el jovín, como el nombre lo dice, es para jovatos, no, mentira. Es para gente joven, a pesar de que no lo parezca y que la gente que tengo, todavía no tengo 40. El equipo tampoco tiene 40. Es para investigadores jóvenes, para iniciarse. Son proyectos de investigación muy cortitos, que duran 1 año. Ya les digo, y con las bases también asociadas, y los requerimientos asociados también a la formación o a las capacidades que tenemos como investigadores jóvenes, que no son las mismas que un investigador ya formado. O sea, como se nos dificulta entrar a los PI o PIC, existe esta variable que es el joven, que es hasta los 40 años. O sea, pronto se nos vence y estamos fritos. Básicamente. Sí, es una convocatoria normal que sucede todos los años. El año pasado trabajamos de la SECAT. también con especies nativas, otros jovín. La verdad que... ¿Les dieron la plata o se.? No, No, tenemos financiamiento. Este año fue uno solo. No, 2. De acá de la facu, La facu del de Cristina. De las universidades, por el 2007, no sé cuánto se daba. Era decir, el año pasado, 2023, por eso la convocatoria abrió en diciembre para poder meterlo en 2023. Y ahora lo que se le dio en el caso de los COVID es el 100%, en el caso de los pibes impedidos el 50%. Sí, que son 200.000. 100.000 pesos. Y son por 1 año de duración. Y es para gastos solamente de no de capital. O sea, ahí puedo agregar 2 cosas. Primero, como el equipo de taxonomía y el equipo de fisiología en realidad son protos, estamos acostumbrados a trabajar con sin plata, presentamos los proyectos, son aceptados, salió bien, sí, el financiamiento es muy acotado, es para muy pocos proyectos. Todos los años a veces rotan, a veces le sale algún proyecto a la gente de violado, a veces sale algún proyecto de teledetección, siempre van rotando. Pero no dependemos de eso y nos estamos independizando bastante a partir de lo que es el librito de nativas. Estamos tratando de autogestionarnos para ese lado y obtener financiamiento quizás del otro lado. Por ejemplo, lo que más consumimos nosotros básicamente es combustible para las salidas a campo, y la verdad que con el nivelito de nativa lo vamos pagando. No viene. El combustible nos Bueno, viene si muy bien. necesitan comprar plata. Que tenemos un nivel. No. Contale un poquito del vivero de nativa. No, para los amigos de planta gratis también. Digan qué planta hay. El vivero de nativas, en realidad, esto comenzó, también, es como el resultado de muchos años de trabajar juntos. Nosotros veníamos haciendo todos los años para donar para instituciones y en general para proyectos de extensión, pero siempre teníamos un remanente, siempre hacíamos muchas plantas de más y nunca podíamos buscarle la vuelta a ver qué hacer con eso. No, y de los ensayos de germinación, una que se hacen en general son 4 réplicas, como mínimo de 50 semillas cada uno. Entonces, si a eso ya lo empezás a multiplicar, 4 réplicas cada 3, o sea,
200 semillas cada un tratamiento. Eso lo multiplicás por 7 de temperatura, por 2 condiciones de luz o oscuridad, por 5 de agua, y cada 3 meses, bueno. Tenés 20.000 plantas por segundo. Tenemos un montón de, digamos, de producción de, y bueno, de tratar de tirar todo. Sí, sí. Eso no es invasivo. Eso va a ser el problema. No, igual- Hay que erradicarlo. Los lugares en que ponemos implantaciones son lugares donde hay partización, digamos, y que nos aseguramos, digamos, que hay mantenimiento permanente alrededor de la planta, o jardines, digamos, de lugar. Bueno, ahora por suerte hay un paisajista que se incorpora para... Pero lo que logramos es básicamente que el vivero sea aprobado de manera formal, porque manteniéndonos en la informalidad no podíamos asociar esto a la investigación y demás. Así que se pasó por consejo académico, se aprobó el proyecto y tenemos un vivero con todas las letras que ahora va a ser inscrito como núcleo de viveros de especies nativas en la provincia de Buenos Aires. Articulamos, Sí, con, digamos, con el Banco de Termoplasma de especies nativas y también con la red de viveros, con la red de viveros argentinos. Porque bueno, somos poquitos igual los que trabajamos. Sí, y en general los viveros inscriptos son pocos y que sean, siempre se necesita un vivero núcleo, más si está en una zona académica, que pueda, digamos, asesorar o informar o servir de referencia para los posibles viveros privados, digamos, para cada una de las regiones. Porque hay muy pocos viveros de nativas específicos. Yo quiero volver a algo sobre los salix de las riberas de los arroyos. ¿Querés un salix? ¿Eh? Eso No, es un no, salix no. real. Te podemos hacer No, solamente no, con no, planta porque las semillas Todo son tiene que ver con lo que las- vos iniciaste, que decías que en esta zona no hay árboles, o sea, son pastizales. Sí. Incluso en la ribera del arroyo, ¿no? Exacto, los arroyos no tenían ninguna planta. Bien. Lo único que se cree entre comillas, no está demostrado, es que probablemente los nativos hayan utilizado el Salium botiane a la costa de los arroyos hasta el punto de llevarlo a la extinción porque no había otra fuente de leña ni madera. Es una teoría, no sé. Por eso, pero entonces, si bien el fragil vos decís que es el exótico Sí. de Australia y el otro es el nativo, pero los dos son invasores, porque, o sea, es lo que comentaste vos también. El Salium botiana no se comporta como invasor porque es tan fuerte la presión que realiza el pastizal. Porque, ojo, no hay que sacarse de la cabeza que el pastizal es un competidor muy fuerte con respecto a los árboles. El árbol avanza cuando se le da una condición que hace que ese pastizal retroceda. En el caso de este pepinillo que veíamos, por ejemplo, es el exceso de pastoreo que mantiene el pasto así cortito. Entonces no hay competencia, prácticamente una semilla puede germinar. Pero en un pastizal nativo real que hubiera en esta zona, es un pajonal de esta altura, que germina una semilla de árbol ahí, lo veo en mi figurita. Lo que pasaba es que el Salium botiana, su capacidad reproductiva es muy inferior al Salifragilis. El Salifragilis tiene una reproducción vegetativa muy elevada, pero desplaza de cualquier manera, a tal punto que acá prácticamente no hay otra especie. La otra especie es el Salis babilónica, es el llorón, y la acacia negra, bueno, pero dentro de los Salis, esas dos. Más que nada el Fragilis, es una especie muy invasiva. Y ¿La acacia negra cuál es? ¿La ediccia la esa? Galedicia, sí, esa que... Sí, sí, esta la es una que- variedad más espinosa, pero es Galedicia. Para el vale. Salix, bueno, con el nativo, todavía no empezamos a estudiar su reproducción por semilla porque, bueno, según la poca bibliografía que hay, son semillas que son recalcitrantes, es decir, que pierden la viabilidad, o sea, no se pueden almacenar durante mucho tiempo, tienen alto contenido de agua, son muy chiquititas y pierden la viabilidad muy rápido. Entonces, bueno, tenés que estar muy atento también a la fenomenología y a poder, digamos, colectarla en un momento, porque además, como se dispersan fácilmente por el texto, Es una especie que está muy en punta y muy estudiada hoy actualmente porque está perdiendo pasos en todos lados. Es una especie que cuesta un montón competir con otras, más con exóticas, con tanto poder de invasión, como Salifrágil, que es el caso. En la Patagonia, yo le comentaba de los ecotipos, en la Patagonia hay un ecotipo del Salium botiana que es único en el mundo. ¿Por qué es importante el Salium botiana? Porque es la única salicácea nativa que llega al sur del planeta Tierra. O sea, es la única salicácea que está debajo del Ecuador. Y una de las regiones que está más distribuida es la Argentina. Y la zona donde está más atacada, más afectada, es la Patagonia, propiamente dicho, que justo es la zona más al sur de su distribución.
Entonces, es una especie muy estudiada porque está en vía de extinción. Los ecotipos de esas regiones están desapareciendo y una de las causas es el salifrágil. El salifrágil, a diferencia del Salium voltiana, que tiene semillas recalcitrantes, que además de tener que caer, creo que son 10 días la viabilidad que tenía, tienen que caer en un sustrato adecuado y germinar, o sea, tener una condición de arenita, de borde de arroyo, y germinar. Encima no tiene una capacidad vegetativa para reproducirse grande, o sea, cuesta emprender los esquejes, no los libera con facilidad los pedazos de rama. El frágil, si ustedes agarran cualquiera de los árboles de acá, los sacudís un poquito y tiran millones de ramitas cortitas. Ese es el mecanismo de reproducción que tiene. Su nombre lo dice, fragilis, es por un punto de fragilidad que tienen las ramas que hace que se corten fácil. Entonces hace que avance mucho la especie. Nosotros estamos creando especies nativas, propiamente dicha, pero todo esto aplicaría perfectamente a las especies exóticas. De hecho, antes de formar parte del equipo, yo venía estudiando especies exóticas y en un momento probablemente lo retomemos, pero ahora estamos con la nativa. Y hay tanta información para generar. No importa, ver, digamos, los que tienen este tipo de especies, digamos, que tienen mucha potencialidad, que todavía están explotadas en un montón, digamos, y que se recomiendan los libros de producción, digamos, de especies nativas y de reservas naturales, digamos, que está como una gran demanda en el estudio de su conservación. Entonces, bueno, y además la cantidad de potencialidad que tiene cada una. Por ejemplo, el espinillo, yo no le quise avanzar más, porque no sabía Sí, si no, interesaba o no. a todos Pero les ya gusta más o todo el día, ¿no? Al final quedan muchas cosas. Pero Pero con las potencialidades. Primera, ¿cuáles son los árboles que se encuentran? El pinillo no es de la primera de la cosa. Ni. O sea, hay zonas que sí, por ejemplo, está en la cuenca, está en la selva en Galería y en el Monte Blanco, que serían los bordes de las islas del delta del Paraná. Pero muy circunscripto ahí al borde de la isla y al borde del Paraná. Y después todo el resto del territorio que ocupa son zonas áridas. Por eso, evidentemente, estas semillas de este lugar la han traído de una zona tipo delta del Paraná. Porque nunca habíamos visto distribución así, por lo menos en azul no hay otra que nosotros sepamos. Es esta. Pero acá, en el arroyo del Azul, ¿la han encontrado asociada a la primera? No. Están en un bajo anegable que este año estuvo prácticamente, recién ahora se está empezando a secar un poquito, pero estuvo así de agua casi a la altura de la bota, todo el invierno y parte del otoño, bajo agua. No sé si quieres agregar algo. No, ¿Qué plan no, hay 15% de descuento para la gente del campo. Para el IGA 20. Uno está pelado y el otro Son de. Tengo la idea de que